Huesos. Va recuperando el lugar que ocupó en la península ibérica durante milenios. Viven aquí desde hace al menos 30.000 años, pero en los últimos 100 casi desaparecieron por el uso de venenos, la caza y la degradación de sus hábitats de montaña, entre otras razones. Ahora este ave extraordinaria de casi 3 metros de envergadura y un papel ecológico crucial en el equilibrio de los ecosistemas montañosos, vuelve a respirar gracias a los esfuerzos de gobiernos, ganaderos y organizaciones como la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. En 1995 quedaban apenas 60 parejas en los Pirineos. Hoy hay unas 220 parejas reproductoras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hablamos de quebrantahuesos con dos de las personas que más saben de este ave y qué más han hecho para recuperarlas. Óscar Díez. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas tardes. Presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Y Juan Antonio Gil, Kiko. ¿Qué tal, Kiko? Muy bien. Secretario de esa misma Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Lleváis 30 años, por lo menos, empujando la protección de este ave y su reintroducción, ¿no? Hablábamos en esa introducción de que la especie vuelve a respirar y, sin embargo, esta misma semana hemos conocido la noticia de una muerte por envenenamiento, que parece increíble que en 2026 todavía haya gente en el monte usando veneno, de además un ejemplar valioso, ¿no? Sí, desgraciadamente ha sido centenario, un ave marcada que tenía ya 8 años de vida. Que se llamaba centenario. Se llamaba centenario. Y que pueden vivir mucho más. Sí, son bastante longevos, en la naturaleza pues quizás hasta los 30 años, en cautividad un poquito más. O sea, era joven. Ya era un adulto reproductor. Entiendo. De hecho, el año pasado consiguió sacar adelante un pollo en Liébana, en la comarca de Cantabria, y la verdad es que es una lástima porque es una muerte injustificada de un acto que es delictivo, que es la colocación de cebos envenenados. Creemos que probablemente pues, por la persecución de perros u otros carnívoros, zorros o lobo, pero que da el traste con esos esfuerzos en la reintroducción de esta especie, porque no es solo eliminar un ejemplar, sino es eliminar un ejemplar reproductor, que es muchísimo más costoso. Que además estamos, ¿no, Kiko, en plena... Curiosamente, he leído en vuestra documentación que el quebrantahuesos es el único ave, quizá el único animal en la península ibérica que cría en enero. Es decir, que es un animal que ha muerto justo en época de cría. Sí, ahora en estos momentos están realizando las puestas, tanto en los Pirineos como en picos de Europa. Es el momento en el que, bueno, ya desde diciembre pueden realizar las primeras puestas, que puede ser de 1 o 2 huevos, y se extiende ese periodo hasta febrero. Ya luego, posteriormente, nacen los pollos, pero hacen esto porque es una estrategia ecológica, ya que intentan que los pollos, que permanecen mucho tiempo en el nido, casi 120 días, tienen que volar en la mejor época, y la mejor época indudablemente es la primavera o el verano, que normalmente los pollos de quebrantahuesos pueden volar pues, en junio, julio, algunos los más retrasados en agosto. Bueno, esa es la noticia de la muerte de centenario, envenenado. Esperemos no tener que dar muchas más noticias de este tipo. Bueno, ¿cuál es la realidad del quebrantahuesos en nuestro país? ¿Cuántos hay? ¿De dónde venimos? ¿A qué punto llegaron al borde de la extinción? De hecho, es ahora una especie considerada en peligro de extinción. Todavía está en esa categoría dentro del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Entonces, digamos que hubo, como Lorenzo, un cuello de botella aproximadamente en los años 80, donde había unos mínimos poblacionales. A partir de los años 90 empezó a haber planes de recuperación, gracias a la Ley 489, se empezaron a aprobar planes de recuperación en las comunidades autónomas y se empezó a trabajar decididamente en una estrategia pues, de alimentación suplementaria a lo largo de los Pirineos, en coordinación también con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Estado francés. Surgieron iniciativas como la nuestra de ONGs y otra gente que impulsó proyectos y poquito a poco se fueron identificando las causas de mortalidad. Antes te explicábamos que algunos ejemplares se marcaban con emisores de radio, que posteriormente han sido satélite. Gracias a ese seguimiento de detalle se conocieron las causas de mortalidad y se trabajó decididamente en atajarlo, y poco a poco esa población ha ido creciendo a esa población actual pirenaica,
que siempre hablamos de una única población, porque los Pirineos no conocen, o sea, el quebrantahuesos no conoce fronteras, de en torno a las 220 unidades reproductoras. Unidades reproductoras quieren decir que hay 220 quebrantahuesos o que son 220 parejas. Son parejas y o luego... sea, hay 400. Y sí, y algunos más, porque son parejas y tríos. Luego contará Juan Antonio sí, la singularidad, entonces no es 220 por 2, hay algún matiz. Es que es muy curiosa este ave, ¿eh? Tiene, aparte de su papel, en fin, crucial para el equilibrio en los ecosistemas montañosos, ¿no? Como los buitres, como las aves necrófagas, ¿no? Pero tiene realmente peculiaridades muy interesantes. Por ejemplo, se alimenta casi exclusivamente de huesos. Kiko, ¿cómo procesa esos huesos? Les hemos visto engullir un hueso grande de 30 centímetros de largo. ¿Cómo no se asfixia con ese hueso? No, bueno, el nombre le viene precisamente quebrantahuesos, de romper los huesos que no puede ingerir por el tamaño. Entonces, bueno, los digiere con bastante o en bastante poco tiempo, casi en 24 horas puede digerir los huesos, puede aprovechar la osteína, que es una proteína que da suficiente energía al animal para salir adelante, y además no tiene que competir con nadie, eso es lo importante, es una vez que se ha especializado para no competir. Claro, el recurso que tiene es escaso, no es muy abundante, pero al no tener que competir, pues bueno, tiene lo suficiente como para poder salir adelante en este caso. Entiendo. Es decir, tiene un estómago con unos, yo qué sé, jugos gástricos muy potentes, sí, muy potentes, que le permite, bueno, eso... disolver los huesos. Sí, auténticamente lo disuelve, puede aprovechar esa energía, y luego, de hecho, los excrementos los llamamos tizas, son prácticamente, con un excremento de quebrantahuesos en una pizarra podrías llegar a escribir. O sea, salen sólidos como si fueran un trozo de calcio, ¿no? Exactamente, sí. Pero vamos, eso le ha permitido distinguirse del resto en este caso, de buitres, y también, de alguna manera, al especializarse, lo hace porque es una especie con una estrategia ecológica muy concreta, que se llama estrategia K, que son, en este caso, especies con baja productividad, que necesitan una alta supervivencia, y lo que sí que les viene muy mal es tener sobre todo mortalidad adulta, como es el caso de centenario, que eso les viene muy mal. Ante una mortalidad muy adulta, las poblaciones enseguida pueden ir en declive, que es lo que pasó en su momento históricamente en la península ibérica. Bueno, cuéntame más curiosidades de este animal, que yo siempre he leído que establece parejas de por vida. Pero no estoy seguro de que sea así, ¿no? No, ni mucho menos. La biología reproductiva del quebrantahuesos es bastante curiosa. De hecho, como ha comentado Óscar, puede ser parejas, puede ser tríos. Los tríos pueden ser tríos poliándricos, 2 machos y una hembra, poligínicos, 2 hembras y un macho, puede haber hasta cuartetos. Y esto de que son fieles, pues no, pueden ser infieles. Se producen divorcios, además, hemos podido constatar a través del marcaje de que se pueden divorciar. O sea, vamos a ver, si tienen ese grado de infidelidad que hacen tríos y cuartetos y no sé qué, divorcio quiere decir que era una pareja estable durante tiempo y de pronto se separan. Sí, se separan porque, en este caso, ya sea la hembra o el macho, buscan un mejor reproductor. Son todo estrategias. Dentro de la biología reproductora de quebrantahuesos, ellos son estrategas para intentar dejar la máxima descendencia genética. Entiendo. Entonces, bueno, si pueden encontrar una mejor pareja, pues se divorcian. Incluso en estas infidelidades que se pueden producir, también intentan dejar la máxima descendencia posible. Si puede copular con 2 hembras distintas, pues más posibilidades de dejar tus genes más adelante. O sea, está siempre todo vinculado a una estrategia muy concreta. ¿Y qué es eso de que se maquillan? Por favor, habladme de esto. ¿Cómo que se maquillan? Que se maquillan, bueno, es la forma de expresarnos, pero realmente lo que hacen... tienen la cara muy maquillada, porque tienen realmente este cuello muy impresionante, naranja, y luego la cara medio blanca con la franja negra y el ojo rojo, es una cosa espectacular. Es una ave preciosa y parece que está pintada para hacerla bonita, pero no, es de natural. Lo que sucede es que si estuvieran en cautividad y no tuvieran barro, serían blancos.
En el campo y en Pirineos hay aves de color blanco. Es decir, la tonalidad naranjiza la adquieren de los barros de aguas ferruginosas que buscan ávidamente, porque esto se ha probado en centros zoológicos, entonces les han colocado diferentes colores de barros y seleccionan positivamente los colores rojizos, entonces hacen una especie de movimiento de cópula en el que impregnan una parte del pecho en este barro y después ya cuando se posan extienden con el pico a todo su cuerpo y entonces por eso la cabeza es un poco más clarita. ¡Qué bueno! No sabía eso. Pensaba que la pluma ya tenía este color. Y también tiene o creemos, porque se ha estado investigando sobre el por qué realizan esto, ¿no? Porque todas las especies no realizan este tipo de comportamiento. Posiblemente sea para también o está relacionado con la reproducción y con la búsqueda de una selección de una mejor pareja o un mejor ejemplar, que puede denotar los ejemplares que están más o mayormente, en este caso, tintados o coloreados. Oye, vamos un momento allí a INSA, que creo que nos espera allí Juan Luis Bernal, en la instalación que tiene la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, ahí en Huesca. Ahí está. ¿Qué tal, Juan Luis? Muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí estoy con tus compañeros de la Fundación hablando de este ave fantástica. A ver, cuéntanos, Juan Luis, ¿qué hacéis ahí en ese, creo que es un ecomuseo, ¿no? Eso es, dentro de los proyectos y dentro del gran repertorio de educación medioambiental que tenemos aquí en la Fundación Quebrantahuesos, estamos aquí en el ecomuseo. El ecomuseo son 3 partes. La primera parte es la reconstrucción de 3 ecosistemas de aquí del ecomuseo, de los Pirineos, ecosistema de los Pirineos. Hay un pequeño también documental de 15 minutos en la 3ª planta y luego también hacemos lo más bonito y lo más maravilloso, que es la visita guiada a nuestras aves rapaces que tenemos aquí en cautividad. Tenemos 6 aves rapaces en cautividad, 2 águilas culebreras, 2 búhos reales y 2 quebrantahuesos. Esos que estáis viendo ahora en la pantalla, esos son huesos y montañesa. Les habéis llamado huesos y montañesa. Eso es una cámara en directo que tiene el ecomuseo de AINSA, de la Fundación para la Conservación de Quebrantahuesos. Son 2 animales, Juan Luis, que habéis capturado y los vais a soltar, ¿o cómo es? Bueno, son aves que tienen algún tipo de discapacidad o de enfermedad, sobre todo son porque se han colisionado con alguna línea de alta tensión o que tienen alguna enfermedad como huesos, que tienen la malaria aviar o por problemas conductuales también. Entonces, aquí son aves irrecuperables. Estas aves que están aquí ya no se pueden volver a liberar, no se pueden volver a reintroducir, pero sin embargo, estas aves hacen una labor maravillosa porque, aparte de educación medioambiental y de estudio y investigación de aves en cautividad, es también cría en cautividad. Y es que desde el ecomuseo ya hemos podido liberar 11 pollitos de búho real a naturaleza y este año, como vemos ahí, que está Huesos, el macho ahora incubando, han puesto un huevete. Creemos que ha sido unas cópulas efectivas, creemos que puede ser un huevo fecundo, un huevo embrionado, así que dentro de unos 45 días, o un poco menos, que salga un pollito de aquí y que lo podamos liberar. ¡Qué bueno! Y todos podemos seguirlo además en directo, porque esta, insisto, es una cámara en directo que cualquiera puede pinchar en la página de la Fundación y asiste en directo a la acción, a los movimientos que se producen. Yo lo he visto muchas veces, pero estos animales no pueden volar y son animales que cubren grandes distancias en libertad y en cambio aquí pues estarán, no sé, en una jaula o en un aviario. ¿Cómo es eso? Sí, en nuestras instalaciones nosotros tenemos 3. Tenemos 3 aviarios y por supuesto que cumplimos con los requisitos de bienestar animal. De hecho, el indicador fundamental para el bienestar animal es la reproducción. Y como vemos aquí, pues se están reproduciendo, así que eso es un claro indicador de que se están bien, están a gusto, tienen muy buena alimentación. Cada año pues hacemos también pruebas de sangre, incluso pruebas en la pluma,
también porque el crecimiento de la pluma nos va indicando muchos cositas que podrían tener, así que estamos haciendo un trabajo fenomenal, la verdad. Muy bien, Juan Luis, pues muchísimas gracias por tu incorporación a este relato sobre el quebrantahuesos en directo desde ahí, desde el Ecomuseo de Aínsa. Gracias. Nada, os esperamos aquí, estáis totalmente invitados a venir al Ecomuseo. Te tomo la palabra. A hacer una visita guiada al comedero de aves necrófagas y también a visitar nuestro centro de Benialanís, en Asturias. A que hace como vosotros, ¿no? Que recibís colegios y visitas continuamente. Eso es, eso es. Muy bien, Juanlu, gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Claro, porque es que el esfuerzo divulgativo también es muy importante, ¿no? Para explicar la importancia de este ave. ¿Por qué es importante para nuestros montes un quebrantahuesos, Óscar? Bueno, pues es una pieza más de los ecosistemas y de alguna manera en el puzzle de la vida ya hemos visto que hay veces que cuando faltan determinadas especies los ecosistemas se desequilibran y en este caso el quebrantahuesos es una especie muy bioindicadora de la calidad de los ecosistemas, en este caso de los ecosistemas de montaña. Tiene unos altos requerimientos biológicos, o sea, necesita naturaleza en buen estado de conservación, tranquilidad, montañas, ungulados salvajes y también ganadería extensiva, y entonces su presencia es un indicador de alta calidad natural de los medios en los que habita. Y después también es una seña de identidad y también de promoción de destinos ecoturísticos de alta calidad que la gente ya identifica, que donde hay fauna, donde hay osos, donde hay águilas imperiales, donde hay quebrantahuesos, pues son sitios que merecen la pena, que los vas a disfrutar porque tienes naturaleza en un estado de conservación. Lo llamáis también una especie paraguas, Kiko. Sí, bueno, porque de alguna manera los esfuerzos de conservación que se hacen con el quebrantahuesos pueden valer para el resto de especies que habitan estas zonas de montaña o en este caso otras especies rupícolas, pues por ejemplo águila real, buitre leonado, otras especies que viven en zonas de montaña. Hay que tener en cuenta que se han venido implementando desde el año 95, que se aprobó el plan de recuperación del quebrantahuesos no solo en Aragón, sino también en Cataluña y en Navarra, que también se aprobaron planes, pues se han ido implementando acciones en pro de intentar evitar las amenazas que aún tiene la especie, pero se han ido aminorando bastante, pues ya puede ser, pues, por ejemplo, los tendidos eléctricos, que es una fuente de mortalidad de la especie. Estamos viendo justamente las amenazas, ¿no? Como describís vosotros. Sí, o por ejemplo el tema del veneno, como el caso que hemos tenido de Centenario, o el tema, por ejemplo, de la caza ilegal, que ese sí que prácticamente, por lo menos en el Pirineo aragonés, ha desaparecido. Nosotros cuando empezamos a trabajar en el año 95, prácticamente todos los quebrantahuesos que recuperábamos, como ha dicho Óscar, que estaban marcados, porque era la única manera de poder recuperar los ejemplares, gracias a las balizas, en este caso, entonces de emisor de radio que llevaban, era que una vez que se cogían, iban al centro de recuperación. Hay unos centros de recuperación, en este caso en Aragón, que está en Zaragoza, que gestiona el Gobierno de Aragón. Ahí les hacíamos unas radiografías y prácticamente casi todos los ejemplares que cogíamos en los años 90 llevaban disparos. Madre mía, llevaban plomo. Plomo. Ahora prácticamente eso ha desaparecido, eso ha remitido. Y creo que en parte ha sido gracias a los programas de sensibilización y de educación que se llevan haciendo estos últimos 30 años, que han calado y que yo creo que, por lo menos en la sociedad aragonesa o en la sociedad pirenaica, pues bueno, es una especie emblema, es una especie, creemos, bastante respetada y es una especie querida. En Aragón se dice que es la joya de la corona de las especies que tenemos en Aragón. Qué bueno. Vamos a otra de las cosas que me llama mucho la atención del quebrantahuesos son sus nidos, que utilizan, por lo visto, lana de las ovejas, ¿no? Para crear realmente un entorno muy confortable para los huevos, luego los pollos, o el pollo, no sé si tienen más de uno, pero en esos nidos, que tengo entendido que pueden ser muy antiguos, a veces acumulan piezas realmente de arqueología, ¿no? El otro día hubo en Aquí la Tierra una historia preciosa que vamos a recuperar de hallazgos en el buceo de uno de esos nidos de quebrantahuesos.
Esta aventura empieza aquí, en el laboratorio del Grupo EvoAdapta de la Universidad de Cantabria. Desde aquí nos desplazamos un grupo de investigadores a Granada, donde están localizados los nidos históricos de quebrantahuesos, que el quebrantahuesos ya abandonó hace más de 100 años y a los cuales hemos accedido para recuperar los materiales que ahora os voy a enseñar. Entonces lo que hicimos fue bajar a esos nidos y recuperar los materiales que habían ido acumulados a lo largo del tiempo, capa por capa, como si fuese un yacimiento arqueológico. Quizás lo más impactante de todo ha sido recuperar, aparte de sus huesos que forman parte de la dieta de estos quebrantahuesos, elementos como esta sandalia que está datada hace 8 siglos. Hay un yacimiento en Granada que se llama la Cueva de los Murciélagos que tiene unas alpargatas como estas, pero de hace 12.000 años. Entonces nosotros las datamos por carbono 14 y hemos conocido que pertenecen al siglo XIII. Y el quebrantahuesos la cogió y la aportó a su nido porque le ayuda a termorregular cuando pone el huevo en el nido y a proteger y mantener la temperatura y la humedad constante. Es una historia increíble esta, ¿no? Realmente sorprendente. Es sorprendente, pero es que hay nidos que nosotros conocemos en nuestra trayectoria desde hace 40 años que probablemente los quebrantahuesos hayan ido reponiendo de parejas a parejas, hayan pasado los siglos, y hay algunos de ellos que son fisuras del roquedo, en donde hay casi 5 metros de acumulación de ramas. Fíjate, a veces muy inaccesibles, pero ahí sería interesantísimo continuar este tipo de estudios, claro. Porque hemos encontrado desde pequeñas muñequitas de plástico que pueden llevar allí 30 años, que el quebrantahuesos las ha identificado como un trozo de hueso, afortunadamente no se lo ha tragado, y bueno, no nos dejan de sorprender las cosas que encontramos. A veces también cuerdas que utilizan los ganaderos y que en ocasiones, igual que pasa con las cigüeñas, causan accidentes en los polluelos, pero bueno, es un animal que utiliza diferentes materiales. La lana, como explicabas antes, la utiliza ávidamente porque es la manera de, en estas épocas que incuban, de diciembre, enero, febrero, mantenerla puesta caliente, y es una especie que la verdad hace nidos curiosos. Anualmente, además, sí que hacemos una labor en la Fundación, que es a todas las parejas de quebrantahuesos les ponemos 2 o 3 kilos de lana, para que se hace en una época muy concreta, previa o durante la reconstrucción del nido. Ajá. Ellos tienen unas fechas entre octubre y diciembre que están reconstruyendo el nido y adecuándolo. Entonces se les pone a todos lana, y prácticamente la totalidad de las parejas a las que les ponemos lana la cogen y la utilizan para tapizar el nido y utilizarla de aislante durante la incubación de los huevos. Lo veíamos en la señal en directo de vuestra pareja de huesos y montañesa. Fíjate, esta es la señal en directo, lo veíamos también en cuanto se levanta uno de los dos. El huevo no se llega a ver, pero se ve perfectamente la lana que han ido acomodando ahí, ¿no? Oye, hay mucha gente que los confunde con alimoches, incluso con buitres, pero no son lo mismo, son todas necrófagas, pero son distintas, ¿sabes, no? Tienen mucha proximidad, o sea, realmente son buitres. El alimoche es más próximo al quebrantahuesos, pero bueno, el Gypaetus barbatus, que es un nombre científico en latín, es de Gyx buitre, Aetus águila y Barbatus de eso que tampoco hemos hablado, que es que además de las singularidades que tiene una pequeña barba también bajo el pico, muy curiosa, y de la cual todavía no se ha desvelado el misterio científico de para qué la utiliza, pero que le da nombre. Y para algo tiene que ser, porque si no, no la tendría. Por algo será. O a lo mejor la está perdiendo ya, como nuestras mulas del juicio. Sí, bueno, esas filoplumas podrían tener una parte táctil, pero vamos, no se conoce muy bien cuál es la explicación. Oye, vamos a usar los mapas, que no quisiera que acabar el programa sin ver esos mapas de distribución desde el año 1900, que vosotros tenéis también en vuestra web, desde el año 1900, donde había pues, todos los macizos montañosos de la península tenían presencia. Luego llegamos al año 2002, ¿no? Que apenas queda una población en Pirineos y proximidades, y ahora, creo que el último mapa es del año 2024. Explicadme un poco del año 2022. Aquí se ha vuelto a... La población principal, decíais, es Pirineos, pero estáis reintroduciendo... Eso es. Tratando de volver el tiempo atrás, ¿no?
Eso es, desde los Pirineos, que quedó esa pequeña población que hemos hablado de unas 60 unidades reproductoras, se fue aumentando hasta esas 220 aproximadamente. Comenzó el proyecto de reintroducción en 2010 en los picos de Europa y ahora hay aproximadamente 4 parejas reproductoras, 2 en formación. Después fuimos a Gredos y al sistema ibérico-turolense. En Gredos se han liberado 10 pollos y todavía no hay ejemplares reproductores. Tuvimos que parar, lamentablemente, en el Maestrazgo por los proyectos de energía eólica que todavía están en el aire, en ciernes de si se construyen o no. Que eso debe ser muy peligroso para estos animales. Y claro. nuestro proyecto LIFE frenó porque no queremos llevar a unas aves a un posible escenario de desaparición asegurada. Cazorla, la Junta de Andalucía había empezado un proyecto años antes y allí tienen también 12 unidades reproductoras. Entonces realmente se ve el mapa de 1900 y se ve el actual con esos movimientos ya donde hay conectividad entre las poblaciones y es un escenario que ni en nuestros mejores sueños, cuando en el año 95 creamos la fundación, hubiéramos pensado que podíamos volver a esto que es el principio de la recuperación. Y lo que esperamos es que vuelvan a estar en todas las montañas. Claro, porque de momento se van extendiendo porque vosotros los lleváis, no porque ellos vuelen desde los Pirineos hasta Cazorla y se establezcan allí, sino que vosotros estáis, digamos, acelerando un poco el proceso, ¿no? Sí, bueno, es una especie que de media le cuesta actualmente los Pirineos casi 10 años a reproducirse, de media. Fíjate, ¿eh? Hay ejemplares con 15 años que no se han reproducido. Es filopátrica, vuelve a criar muy cerca de donde ha nacido y por lo tanto su expansión es muy costosa en el tiempo. Entonces nosotros con nuestro proyecto de reintroducción hemos acelerado el proceso y además sí que tiene una particularidad nuestro proyecto, que es la recuperación de embriones que se mueren en el campo, que sabemos estadísticamente que tienen altas posibilidades de morir, y antes de que se mueran los embriones se rescatan. Eso lo estamos haciendo ahora en este momento. Eso es lo que llamáis puestas inviables. Puestas inviables. De esas puestas inviables, se necesita un equipo especializado en el cual participan miembros del Gobierno de Aragón, agentes de protección de la naturaleza y luego miembros de nuestro equipo. Se rescata el embrión, se lleva a incubación artificial y a partir de la incubación artificial, con los nacimientos, pues bueno, ya se reproduce todo el proceso de cría y luego ya se liberan. O sea, lo que estamos haciendo es recuperar genética que se iba a perder para liberarla y recuperar poblaciones, que es lo que hemos hecho desde el año 2010, tanto en Picos de Europa y ahora en el sistema central en Gredos. Qué interesante, porque además este proyecto LIFE, os pregunto a los dos, trabajáis en colaboración con los ganaderos locales, con las comunidades rurales de la zona, ¿no? Que esta es una parte importante, ¿no? Sí, desde el principio fue una máxima, es decir, que no solo conservar el quebrantahuesos, que como especie biológica tiene su relevancia, sino que tenga una aceptación en las áreas rurales en las que habita y que la población lo identifique como un elemento benefactor. Y en este caso el quebrantahuesos depende de esos recursos ganaderos, de esa ganadería en régimen extensiva, pero gracias a las marcas de calidad que se han hecho con la carne en concreto de corderos y cabritos, tenemos una venta, un precio mayor de esa producción y esos ganaderos ven los beneficios de tener fauna en peligro de extinción asociada a sus sistemas de explotación. Y se ahorran el dinero de tener que incinerar un montón de residuos de los mataderos, ¿no? Que también trabajáis. Aparte tenemos también un programa de alimentación suplementaria, porque en algunos sitios sí que intentamos que las parejas cuando vayan a hacer la puesta lleguen en el mejor estado fisiológico y por lo tanto la puedan realizar, porque ten en cuenta que una parte de las parejas reproductoras no llega ni a poner, ponen aproximadamente la mitad. Entonces tenemos un programa de alimentación suplementaria para un determinado número de parejas y además también desde la Fundación gestionamos comederos de aves necrófagas, uno en Pirineos, en Aínsa, y el otro en Asturias, en el Parque Nacional de Picos de Europa. Y concretamente el de Aínsa da servicio también a un matadero local que también gestionamos desde la Fundación, porque esos residuos que se generan tras los sacrificios de los ejemplares se tendrían que incinerar y por lo tanto los llevamos al comedero, que aportan conservación de biodiversidad y ahorran pues anualmente unos miles de euros al matadero municipal. Entiendo. ¿Y de dónde os viene a vosotros esta pasión por los quebrantahuesos?
que tiene ya 40 años que lleváis ayudando a esta especie. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues mira, Lorenzo, somos un poco más jóvenes que tú, pero no mucho. Entonces allí estuvo Félix Rodríguez de la Fuente. Claro, ya me hubiera gustado a mí hacer como vosotros. Y allí nos enganchó. O sea, yo recuerdo con mi padre con 10 años de ver aquellos documentales, y los compañeros, todos los miembros del patronato, somos de esa generación. Nos conocimos en una asociación de defensa de la naturaleza, y desde ahí empezó esa afición, primero por la ornitología y después por llegar a algo más, ¿no? Llegar a contribuir realmente a la conservación de la naturaleza. Que el Quebrantahuesos de alguna manera es el icono que da nombre a nuestra fundación, pero somos una ONG ambiental en el más amplio sentido, y lo que luchamos es por la sostenibilidad y porque este planeta tenga algún futuro. Claro. Y tenéis también, cuidáis de otras especies, ¿eh? Sí, bueno, también se trabajan con otras especies de montaña, sobre todo. Hemos trabajado durante muchos años con urogallo, con perdignival, con otras especies alpinas, precisamente con el urogallo, que es una especie que está muy amenazada y en una situación bastante crítica, muy ligada al problema de cambio climático, cambio climático que también afecta al quebrantahuesos, porque bueno, hay determinadas amenazas que nosotros cuando empezábamos no estaban, y ahora tenemos algunas enfermedades emergentes, como es la malaria aviar o como por ejemplo la gripe, sobre todo la malaria muy relacionada con el cambio climático, porque los vectores que llegan a infectar a los quebrantahuesos en las zonas de montaña no estaban presentes, y están presentes ahora porque ha habido un aumento de temperatura durante las últimas décadas. En el Pirineo la temperatura ha subido casi entre casi 1,6, 1,9 grados, y eso está provocando que eso esté afectando a la especie. Por ejemplo, huesos proviene de una infección de malaria, y ya tenemos casos de muerte, no solo malaria, también tenemos otros virus. Estamos trabajando en eso. Acabamos de acabar un programa de investigación en el Parque Nacional de Ordesa, precisamente muy vinculado a ver cómo afectan determinados vectores a la viabilidad de la especie en un futuro. Entiendo, claro. El cambio climático pues inevitablemente le va a afectar, claro. Aunque solo sea porque no nieva lo que nevaba, aunque este año afortunadamente parece que estamos teniendo un invierno estupendo, pero la tendencia, en fin, la curva histórica indica que los montes no reciben la nieve que recibían, el sotobosque crece más de lo que debería, que afecta a otras especies, en fin, que se rompe un poco la cadena. Bueno, tengo que felicitaros porque se han dado un premio muy bonito, creo, ¿no? Sí. El premio, déjame que lo leo, que me hace especial ilusión, el premio Sobrarbe. Cruz de Sobrarbe. Eso. Sí, la verdad es que nos hace mucha ilusión porque es un premio que nos dan en casa. Nosotros somos de AINSA, y la verdad es que, bueno, que el jurado que representa un poco a la comarca, y es un premio que de alguna manera pues, está reconociendo la labor de personas o entidades que aportan pues bueno, aportan cosas positivas al desarrollo de la comarca, pues nos lo den este año. Cruz de Sobrarbe. Cruz de Sobrarbe, y estamos bastante contentos que en casa nos den ese premio. Sí, porque lo que dice Kiko, muchas veces es más fácil casi un premio nacional, con toda su dificultad y competencia, que un premio local, porque nadie es profeta en su tierra. Que te premien los tuyos, ¿no? Sí, que te valoren los tuyos. Eso es muy de agradecer. Muy bien, pues enhorabuena. Óscar, Kiko, gracias por todo el trabajo que hacéis, gracias por haber compartido todo ese esfuerzo con nosotros aquí en el canal 24 Horas. Pues muchas gracias. Y gracias a ustedes también por compartir este rato de ciencia y quebrantahuesos. Les esperamos la semana que viene. Lo que se habla ahí dentro nos afecta a todos. Porque más allá del ruido hay debates, propuestas y acuerdos que nosotros sí te contamos en Parlamento. Con todas las opiniones y desde todos